La fortaleza más común. La fortaleza legal más común que yo he encontrado es la falta de perdón, lo vemos constantemente. La mentira que los demonios utilizan aquí es hacer que la persona sienta que su ira o su amargura hacia otra persona y a veces incluso su ira con Dios están justificadas, y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón no es una opción, es una obligación. Las palabras finales en la poderosa parábola sobre la falta de perdón dicen, le entregó a los verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando Pedro preguntó a Jesús sobre cuántas veces un hombre tenía que perdonar, él alegó que 7 veces parecían suficientes, pero Jesús dijo, no te digo hasta 7 sino aún hasta 70 veces 7. Luego de decirle a Pedro estas palabras asombrosas, Jesús terminó de hacer énfasis con una parábola sobre las consecuencias de no perdonar. Habló de un hombre que tenía una gran deuda pero que no podía pagarla. Su deuda era insuperable y estaba a punto de perder a su esposa y sus hijos. Él debía 101 millones y la ejecución hipotecaria era inminente. El hombre fue a su acreedor y le suplicó paciencia y perdón. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Él tenía una deuda que no podía pagar y fue perdonado. Ese deudor es una imagen de nosotros. Pero entonces este hombre, quien había recibido tanta gracia y perdón, fue a donde estaba uno de sus consiervos para cobrar una deuda de unos $40. El hombre que había recibido tanto perdón fue tras una pequeña deuda con venganza. Agarró al hombre por el cuello y lo amenazó con la cárcel. Aunque su deudor le suplicó paciencia y prometió pagarle, hizo que echaran al hombre en la cárcel. Esto es un cuadro vívido de cómo el cielo ve nuestros actos de falta de perdón. Hemos recibido gracia sin medida, amor incondicional y perdón de una deuda que no podíamos pagar. Sin embargo, muy a menudo nos negamos a perdonar a alguien que está a nuestro mismo nivel. El hombre que había perdonado la gran deuda le dijo estas palabras a este hombre: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta parábola que Jesús contó es triste. Nadie trataría a otra persona así, ¿no es cierto? El cuadro es claro, el perdón no es una opción si usted quiere ser libre. Mire las fuertes palabras de Jesús después de contar la parábola: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón es como el insulto supremo a Dios e implica un castigo grave para los creyentes. Dios entrega al creyente que no perdona a los verdugos a los espíritus malignos. No es que uno pierda la salvación, sino que muchos creyentes viven hoy día en un tormento porque se niegan a perdonar. La falta de perdón entristece al Espíritu Santo de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:30 al 32. La falta de perdón es pecado. El pecado solo puede quitarse mediante la confesión y el arrepentimiento. Le digo sin pensarlo dos veces que si en su vida hay falta de perdón, tiene demonios en su vida. El perdón no es un acto de la voluntad ni tampoco es un consenso de que es lo correcto. Usted no puede disponer el perdonar. Hay que arrepentirse delante de Dios de la falta de perdón. Es un olor fragante para Dios y Él siempre recibe el hecho de que perdonemos a otros. La sanidad viene a través del perdón. La falta de perdón es un tormento. Dios entrega a aquellos que se niegan a perdonar a los torturadores. Libera del yugo a los que perdonan. Perdón es lo que recibimos con la salvación. Dios honra el perdón. Cuando perdonamos estamos siendo como Cristo, como el Hijo de Dios. Una vez que la falta de perdón desaparece, los demonios que llegaron con ese permiso deben ser expulsados. No necesariamente se marchan simplemente porque usted se arrepintió. Expúlselos. Una de las cosas que vemos sanadas habitualmente cuando se hace esto es la fibromialgia. También vemos que se sanan diversos niveles de artritis. La idea es sencilla. Si las palabras agradables y el corazón alegre son medicina para los huesos, ¿qué son la ira y la amargura para los huesos? Si arrepentirse y alejarse del mal es medicina y refrigerio para los huesos, ¿qué es entonces el aferrarse a la falta de perdón? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que no es el perdón. Algunas personas no perdonan porque malinterpretan lo que es el perdón. No es decir, lo que pasó está bien. Siempre será doloroso, los actos que le hirieron y le ofendieron siempre estarán mal y siempre serán dolorosos cuando usted los recuerde. Cuando Jesús me perdonó no dijo que el pecado estaba bien. El pecado es algo abominable, llevó a Jesús a la cruz. Lo que él dijo fue: te amo de todas maneras a pesar del pecado y de los actos abominables y dolorosos. Usted puede hacer eso. Puede mirar a las personas que le han ofendido y decir: no te deseo mal, quiero que Dios te ame tanto como me ama a mí. Si corresponde la venganza, se la entrego a Dios. Yo no merecía el perdón cuando Dios me lo dio. Puede que la persona que le ofendió tampoco merezca el perdón, pero ya que es la manera en que Dios actúa y lo que Él ordena, usted lo hace. Yo estaba en una reunión en Tomball, Texas, en las afueras de Houston. Nunca olvidaré esta reunión ni tampoco los miembros de nuestro equipo que estaban allí. Cuando hice el llamado al altar, una señora se paró de su asiento y vino al frente. Muchos otros también habían venido y los miembros de nuestro ministerio estaban orando con varias personas.
Sin embargo, cuando esta señora vino, otros vinieron junto con ella. Yo no lo sabía en aquel momento, pero se trataba de su familia e hijos mayores. Con sus cónyuges, la mujer era tan gruesa que apenas podía sostenerse en pie, además se había puesto muy rígida mientras yo hablaba con ella. La invité a sentarse en la primera silla junto al pasillo. Cuando me incliné para hablar con ella me dijo que sabía que tenía demonios porque no podía perdonar. Yo le dije, claro que usted puede perdonar, solo decida hacerlo. Ella insistía en que no podía hacerlo y también dijo que muchas veces había prometido que nunca perdonaría. Tenía lágrimas en los ojos. Se trata de mi madre, nunca la perdonaré, aunque ya está muerta no la perdonaré, me dijo. Conversé un poco más con ella y le dije que no podía liberarse de su tormento hasta que no perdonara. No puedo decirlo, ni siquiera puedo pronunciar las palabras. Sí, si puede hacerlo, solo repita estas palabras después de mí. Yo seguí insistiendo en que me mirara y la animaba. Solo diga las palabras. Yo perdono a mi madre. No puedo hacerlo. Si la perdono entonces ella gana, dijo ella. Su familia la rodeó en un círculo y se dieron las manos. No le contesté. Si usted la perdona, usted gana y su familia gana. Ella luchó y barboteó pero no podía decir las palabras. Por fin lo hizo con palabras que parecieron salir disparadas de su boca. Yo perdono a mi madre. Cuando dijo esas palabras su familia cayó junta al suelo y ella rompió a llorar. La familia permaneció en el suelo en silencio mientras yo simple y suavemente en el nombre de Jesús, ordené a los demonios que salieran. Lo hicieron. El derecho que ellos tenían sobre ella y sobre su familia se rompió en ese momento. Santiago 3:14 al 17 nos da algunas advertencias acerca de posibles entradas semejantes a la falta de perdón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si usted ha reconocido en su vida la presencia de falta de perdón o cualquier otra de las fortalezas relacionadas que se mencionan en los versículos anteriores y quiere ser libre de los demonios que habitan en estas fortalezas, haga esta oración. Padre Celestial, te pido que me perdones por no perdonar. Reconozco que la falta de perdón es un pecado y me arrepiento delante de ti y te pido que me des paz. Perdono a todos los que me han herido y te doy gracias por perdonarme por albergar amargura e ira contra ellos. Decido perdonarme, recibo y aplico tu perdón en mi vida. Quiero la paz que tú me das. Te doy gracias por Jesús y el perdón que Él nos proporcionó en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 8. Agresión espiritual. Soy un fanático de la Liga de Fútbol Estudiantil. Quiero decir que no me pierdo un juego los viernes en la noche. Supongo que en cada juego de fútbol hay personas que van a ver el juego y otras que van a ver la banda rítmica. Yo soy el que va a ver el juego. No soy fanático de las bandas, aunque la escuela que yo apoyo tiene una banda que ha ganado campeonatos nacionales. Ni siquiera sabía que había concursos de bandas rítmicas hasta hace unos años. Nunca pensé en eso. En estos días hay muchas marchas por los derechos de las mujeres, candidatos políticos, derechos de los homosexuales, derechos de los animales, derechos de las minorías. Les sorprendería las cosas por las que puede marchar prácticamente cualquier cosa que se le ocurra. Marchar incluso se ha vuelto popular en el mundo de la iglesia. Algunos marchan para conquistar nuestros vecindarios, ciudades, condados, países y el mundo para Dios. Eso suena muy bien, pero hay demasiados cristianos involucrándose en esta agresión espiritual. Algunas veces existe una intimidación que viene de líderes cristianos que dicen que si uno no se involucra en la guerra todavía no ha logrado el triunfo. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual a fin de cuentas? En realidad el término ni siquiera se menciona en la palabra de Dios. Sin embargo, los principios se encuentran en los versículos siguientes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al examinar estos pasajes usted verá que la guerra espiritual bíblica se enfoca en la batalla entre el cristiano y los demonios por la fe del creyente. La primera batalla a la que cada creyente ha sido llamado es contra los ataques personales de parte de los poderes demoníacos. Tenemos que levantarnos contra tentaciones, acusaciones y mentiras. Tenemos que resistir temores, lujurias, obstáculos, maldiciones y cosas por el estilo. Hay una enseñanza clara en la palabra de Dios de que es Dios quien vence a nuestro enemigo. Es la aplicación personal de la palabra y el nombre de Jesucristo con relación a cada persona. No hay ni un indicio en toda la Biblia que enseñe a la Iglesia a derrocar el dominio de Satanás en este mundo. Es interesante que a menudo cuando se trata el tema de la guerra espiritual, ya sea por escrito desde el púlpito, en televisión o en una conversación privada, la idea que se propone es que la Iglesia debe ser agresiva espiritualmente al luchar, que tenemos que luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad en los lugares celestes. En realidad, eso no es lo que la Escritura nos enseña en lo absoluto. La armadura espiritual de la que habla Pablo es para que estemos cubiertos y podamos soportar y bloquear los dardos de fuego del maligno. No hay instrucción de buscar a los demonios. La amonestación es que estemos protegidos con lo que Jesús ya ha proporcionado. Nosotros no luchamos, nosotros seguimos, nosotros resistimos con el poder de su fuerza. Tenemos que orar, velar y resistir, no buscar y destruir. No busque pleitos con los demonios. Tenemos que resistir al diablo y a sus demonios, y lo hacemos al humillarnos delante de Dios, no amenazando a los demonios con nuestros puños. Cuando los poderes demoníacos han ganado terreno legal, tenemos que quitarles sus derechos mediante la confesión y el arrepentimiento, no gritándoles. A menudo lo único que esto logra es darles más derechos legales. Nosotros tenemos que resistir, tenemos que estar firmes en la palabra. Los principados y potestades ya han sido derrotados. Nuestra victoria está vestida de su justicia y verdad, está ejerciendo la verdad de la palabra de Dios contra el engaño y los trucos de las mentiras demoníacas, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestra persuasión está en la palabra de Dios y la obra completa de Jesucristo, no en la guerra agresiva que pudiéramos intentar hacer. Jesús destruyó a los principados y potestades mediante su sangre, derrama su muerte, sepultura y resurrección. Él los anuló y los expuso, triunfó sobre ellos. Nuestra agresión en contra de este ejército invisible de los poderes demoníacos del reino celestial es permanecer en la verdad. Siempre es un encuentro con la verdad, nunca es cuestión de poder, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El poder del diablo es la mentira, sencilla y llanamente una verdad torcida, una media verdad. El padre de las mentiras y el engaño es Satanás. Sus demonios son como él, ellos no pueden tolerar la verdad. Cuando usted cree una mentira les da poder a los demonios. Decirles que se vayan no sirve de nada hasta que usted se arrepienta de la mentira y abrace la verdad. Cualquier creencia falsa se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios. No importa qué eventos enmarcaron y formaron la mentira, solo puede arreglarse con la verdad. Las heridas espirituales que llevamos por lo general provienen de algún trauma en la carne. Sin embargo, no combatimos ni arreglamos esas heridas con actos de la carne, cubrimos las heridas con perdón. Los poderes demoníacos que nos mienten sobre nosotros mismos y nos dicen que no somos dignos y que somos difíciles de amar deben ser resistidos con la verdad. No existe otra manera. Ignorar la verdad es abrazar la mentira. Así es como usted derriba los argumentos. ¿Cuál es la verdad? Entonces créala y aplíquela. Nuestras armas son poderosas en Dios. Punto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Derribamos argumentos y mentiras mediante la verdad de su palabra. Su palabra es viva, es poderosa, es como el cuchillo de un cirujano para el alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usar el discernimiento. Es importante que en el andar cristiano de hoy en día seamos discípulos con discernimiento, no solo seguidores de la verdad sino gente que discierne la verdad. La palabra de Dios es discernidora. Frank Hammond, quien escribió el clásico Cerdos en la Sala, me contó la historia de un hombre que se levantó en una reunión y la interrumpió con un gran exabrupto. El hermano Frank dijo que se inclinó hacia otro orador que estaba en la plataforma y dijo: ese hombre tiene demonios. El hombre que estaba junto a Frank dijo: usted debe tener el don del discernimiento. A lo que el hermano Hammond respondió: yo no sé lo que yo tengo, pero sí sé lo que tiene él. Parece que todo el mundo quiere escuchar de Dios, todo el mundo quiere una palabra. Si usted quiere escuchar de Dios, tiene que escuchar su palabra. Dios ya ha dicho su palabra y su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. En pocas palabras, sus pensamientos de parte de Dios deben estar alineados con la palabra que ya Dios ha dicho. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es interesante que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios invade todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Una clave absoluta para la verdadera libertad es el alineamiento espiritual, es decir, que nuestro espíritu esté de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, que nuestra alma, mente, voluntad, emociones y personalidad crean y hablen lo que dice la palabra de Dios y que nuestra carne esté en obediencia a la palabra de Dios. Hay un versículo interesante de la Escritura que Santiago escribió a los creyentes: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué? El Espíritu que mora en nosotros. Pero si soy un creyente, solo el Espíritu Santo puede morar en mí. ¿Es eso lo que está pensando? ¿A cuál espíritu cree usted que Santiago se está refiriendo aquí? Lo más probable es que sea nuestro espíritu humano, pero tal vez a los espíritus malignos que moran en nuestra alma y cuerpo. Los espíritus malignos pueden ser expulsados, nuestro espíritu humano puede ser derribado. Debe haber un acuerdo en nuestro ser para que haya sanidad y la completa presencia de Dios. La palabra de Dios penetra incluso hasta las coyunturas y los tuétanos y la palabra trae sanidad. Estar de acuerdo con la verdad que Dios ya ha dicho nos permite recibir y aplicar las promesas de la palabra. Cada vez que Dios habla, cualquier cosa que Él diga se convierte en ley automáticamente. En su sistema legal la alineación con la verdad produce libertad, pero 10 contrario también se cumple. La rebelión, el negarse a recibir su palabra como verdad, significa creer una mentira, y la mentira de poder a los demonios. Los demonios investidos de poder traen al creyente destrucción, muerte, enfermedad y más engaño. La función de cada demonio es robar, matar y destruir. El problema es que los creyentes no creen. Dicho con más exactitud, nuestra creencia a menudo se entibia por las condiciones. La palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es posible? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es viva porque Jesús es la palabra, es poderosa porque Jesús es la palabra. ¡Qué verdad tan increíble! Cuando usted habla la palabra, en realidad está hablando su presencia en su vida y en su situación. Tu palabra es verdad. Los discípulos discernidores deben comparar las palabras con la palabra de Dios. Es la verdad la que libera y su palabra es verdad. Cuando María cargaba al niño Jesús en sus brazos, sabía que cargaba a aquel que tenía a toda la creación en su puño. Tal vez lo supo, pero dudo que pudiera entender que él estaba en el principio con Dios y que él era y es Dios. Habrá podido saber que mientras lo sostenía, en realidad él la sostenía a ella. Habrá podido saber que él por su palabra hizo todas las cosas y que cuando él habla toda la creación obedece. Creo también que no podemos recibir la magnitud del poder y la autoridad que nos pertenece en su nombre. Creo que es un poquito más que sencillamente decir su nombre, es creer que su nombre está por encima de todo nombre. Es vivir cada día, a cada momento en esa verdad. Su palabra es verdad, la verdad de su palabra, la presencia de su Espíritu Santo, y ejercer su nombre en nuestras vidas nos da poder. Dios bendiga, hermanos. Pues bueno, yo no sé cantar nada, ¿verdad? Pero la honra y la gloria para el Señor. A ver, si no sabemos cantar, ¿qué se supone que hacemos ahí? ¿Qué no se supone que cuando vamos a cantar o vamos a desarrollar algo de este tipo, debemos hacer las cosas con calidad? Pues son para Dios. Hermanos, vamos a cantar un canto nuevo. Tal vez usted no se lo sepa, pero no se preocupe, póngase a orar o lea la Biblia o algo. Sabemos que este canto le va a gustar. Si no se lo sabe, no se preocupe, es nuevo y queremos sacarlo, pero es muy bonito este canto, hermano. Si no se lo sabe, no se preocupe, de veras. Ok. Hermano, arrebate su bendición, arrebátele su bendición al Señor. O sea, neta, todavía que Dios nos va a bendecir, vamos a arrebatarle las cosas. Qué maleducados niños, Hermanos, ¿cuántos trajeron sus manos? Yo no, hermano, yo no, ayúdeme. A ver, hermanos, ¿cuántos están aquí en esta tarde? No hay nadie. ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! Hey, bueno, ya, ¿no? Ya párale. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? Bueno, hermano, ¿no sabe quién vive o qué le pasa o qué? No sé lo que tú estés sintiendo en esta tarde, pero yo estoy sintiendo la presencia de Dios. No sé tú a lo que has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. No sé tú cómo vienes, pero yo vengo dispuesto a adorarle. Hermano, deje sus problemas a un lado. Hermano, ignore al hermano que está a su lado. Hermano, olvídese de lo que dejó en su casa. Deje todos sus problemas afuera. O sea, ¿cómo? ¿No se supone que según la Biblia Jesús dijo que pusiéramos en Él nuestras cargas? ¿Cómo vamos a dejar entonces los problemas afuera de la iglesia? Si los dejo afuera, entonces ¿cómo? Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a cantar unos coritos de los viejitos, de los antiguitos, porque miren, con eso sí se sentía la presencia de Dios, hermano. O sea, a ver, con los cantos viejitos sí se sentía y con los nuevos ¿no se siente? Hermanos, en esta tarde vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Oh, te exaltamos, Rey, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor.